Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este panel muy interesante que va a tratar de analizar la relación que hay entre empoderamiento de la mujer, tema transversal sin duda y de gran actualidad, con el uso de servicios de salud sexual y reproductiva. Tenemos un panel de lujo, tenemos dos presentadores, dos autores de la obra, el profesor Pedro Franque, nuestro exministro de Economía, él es profesor principal del Departamento de Economía desde hace muchos años, es un investigador acucioso en temas de salud. Creamos juntos hace muchos años Foro Salud, que fue un movimiento de la sociedad civil. Tú, Pedro, te recordarás esos años de lucha para entender la salud, no solamente desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva social y cultural. Y él y Diego Quispe, que es magíster, estudiante de maestría en economía y coautor del paper, predocente de la facultad también, están a cargo de la presentación por 20 minutos del trabajo que vamos a escuchar a continuación. Y tenemos dos comentaristas también de lujo, Patricia Bravo, querida amiga de toda la vida, y es doctora de la Universidad de Lovaina en sociología, justamente, trabaja temas de género, ha sido exdecana de la facultad, cargo que me toca cumplir a mí ahora, y la doctora Carmen Young de la Universidad de Columbia, y es doctora en justamente estudios culturales de la salud, profesora nuestra de la universidad, también de San Marcos, investigadora del IEP. La figura sería la siguiente, unos 20-25 minutos para la presentación de Pedro y de Diego. Luego tendríamos un comentario de 10 minutos a cargo de la doctora Ruiz Bravo y la doctora Young. Y luego tendremos la oportunidad de una réplica breve por parte de los autores. Abriríamos luego a través del chat, o a mano alzada si lo prefieren, un pequeño diálogo en torno al tema. Antes de empezar y agradecer al BRI por esta iniciativa tan interesante y un tema que, como algunos de ustedes me apasiona, simplemente recordar tres cifras de lo que era la situación de género en el Perú no hace tanto, en 1940, era unos 60 años, ¿verdad? La tasa de analfabetismo femenino era del 78%. Casi 8 de cada 10 mujeres no sabían leer y escribir. Impresionante. La tasa de actividad económica asalariada era menos del 12%. Y la esperanza de vida promedio de la mujer alcanzaba 41 años. Ha habido un cambio enorme y creo que en ese telón de fondo tenemos que entender la contribución tan importante de Pedro y de Diego a cómo el empoderamiento, el cambio en la sociedad de las mujeres ha determinado un poco el acceso a lo que es salud sexual y reproductiva, cuyas políticas oficiales recién se arrancan en el año 1985. Sin más, le doy la bienvenida al panel y invito a Pedro y a Diego a hacer la presentación por 20-25 minutos para luego pasar a los comentarios. Adelante, Pedro, Diego, Patricia y Carmen, bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por participar en esta presentación. Este trabajo lo hicimos con Diego hace un par de años, en realidad, o año y medio, aprovechando una base de datos que existe de la ENDES. Diego va a estar exponiendo la primera parte del trabajo y yo voy a complementar con la segunda parte del trabajo. Es un trabajo que está, digamos, prepublicado en la revista de Economía, que cualquiera puede consultar. Y solo me tomo un minuto porque no puedo dejar de recordar a mi querida hermana Marfil, que estoy seguro que nos estaría acompañando en esta oportunidad, tanto por el tema como porque siempre me cuidó tanto durante toda su vida que no puedo dejar de recordarla ahora. Adelante, Diego, tú me vas contando cómo voy avanzando en esta primera parte. Gracias, profesor. Entonces, empecemos un poco, ¿qué tal a todos? Empecemos un poco hablando de qué nos ha motivado o cuál es la motivación de este trabajo. Resulta que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el 3, dice que hay que garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades. Pero resulta que dentro de la salud, en particular una preocupación importante es la salud reproductiva y sexual. Y resulta que invertir en salud es algo muy, pero muy importante, no solamente por las cuestiones sociales, las cuestiones de cuidado de la persona, sino que además trae como correlato un crecimiento o ayuda a la economía también. Y además es muy eficiente gastar en salud. Por ejemplo, ahí tenemos un dato de cada dólar gastado en salud. En realidad es la diapositiva. Cada dólar gastado en políticas de acceso universal a anticonceptivos se calcula que genera un beneficio de $40 en el bienestar social. Hay datos alarmantes sobre salud reproductiva y sexual. Por ejemplo, que hay casi 500.000 de mujeres peruanas que no puede acceder a servicios de salud porque está mal informada o porque la oferta no es suficiente. Siguiente, por favor. Perdón, no sé qué pasa, pero no puedo. Ahí está. Perdón. Siguiente. Ya. Okay.
Entonces, como les decía, pues todo esto nos preocupa un montón, por eso que nos hemos preguntado cuál es el empoderamiento, cómo el empoderamiento de la mujer está asociado o puede causar los niveles de demanda de servicios de salud reproductiva y sexual, en particular, testeo sobre VIH, testeo sobre enfermedades de transmisión sexual, uso de anticonceptivos y otros similares, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los determinantes sociales de la salud, encontramos que la salud no solamente, o el acceso a servicios de salud, la demanda a servicios de salud, no solamente depende de las condiciones de una persona, su información, cuánto dinero puede destinar al gasto en salud, sino que también depende de otros elementos como la relación o el poder de negociación que tiene dentro del hogar, también sobre las condiciones locales, las condiciones culturales y también las ambientales. En ese sentido, también la demanda de servicios de salud reproductiva depende de todos estos factores. Siguiente. En ese sentido, Gutiérrez, que es un autor muy conocido, realiza un balance general del estado de la planificación familiar en el Perú, y él encuentra que la principal razón para no utilizar métodos anticonceptivos puede ser asociado a factores sociales, culturales y políticos, como la sensación de que está mal visto, la sensación de que su pareja no le deja. Entonces es como una sensación de que está en desventaja frente a la cultura o a su pareja. Entonces los dejo con el profesor Pedro. Gracias. Gracias, Diego. Efectivamente, en este marco de determinantes sociales de la salud, posiblemente un tema que se consideró mucho antes respecto al tema del acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductivo fue la oferta, que hubiera, ¿no?, abastecimiento o acceso a métodos anticonceptivos, que estuvieran los insumos, que estuvieran las postas de salud abiertas. Sin embargo, en los últimos años, como señala Miguel Gutiérrez, un tema que va adquiriendo cada vez mayor importancia son otros temas sociales y culturales. Creo que así como ha mencionado Carlos Eduardo algunos indicadores en términos de las posibilidades de acceso, es decir, la cercanía a un centro o puesto de salud donde existe una cierta variedad de métodos anticonceptivos y de servicios que están disponibles, hoy parece ser bastante amplia, y más bien dirá la impresión que son otros factores, los factores más importantes que significan barreras para el acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva y que hacen que, por ejemplo, todavía el uso de métodos anticonceptivos modernos en el Perú está por debajo del de otros países de la región. 55% más o menos de las mujeres en edad fértil tienen acceso en el Perú, usan en el Perú un método anticonceptivo moderno bastante por debajo de lo que hay en otros países de la región. Y un tema clave parece ser el tema del empoderamiento de la mujer, la posibilidad de que la mujer tenga mayor control sobre su vida, sobre su cuerpo, y que pueda tomar decisiones, en este caso tan importantes como el de su propia salud y su propia reproducción. Sin embargo, sabemos que lamentablemente las condiciones de inequidad de género, de machismo que hay en el Perú muchas veces han frenado, ¿no? Significan un freno para que las mujeres puedan tener este empoderamiento, este control y decidir ellas mismas el uso de servicios de salud sexual y reproductiva, el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? El tema del empoderamiento de la mujer se ha discutido, digamos, diría yo, ampliamente en la literatura. En realidad, Patricia Ruiz Grau sabe bastante más de esto que quienes hemos hecho este estudio, porque ella tiene algunos trabajos, ¿no?, incluso cálculos sobre esto. El tema es complejo porque hay una diversidad de aspectos, ¿no?, de ámbitos de la vida en las cuales se expresa, ¿no?, existe este empoderamiento de la mujer, ¿no? En este trabajo, en realidad, ponemos énfasis en los tres primeros de este esquema de Malhotra, ¿no? El económico, la posibilidad de tener ingresos, los recursos familiares. En segundo lugar, el familiar interpersonal, cómo se toman las decisiones en la familia, qué libertad existe dentro de la pareja respecto de si ambos dialogan sobre las decisiones de planificación familiar o no, si la pareja hombre respeta los deseos de la mujer o no los respeta, veremos más adelante. Y en tercer lugar, los socioculturales, ¿no?
La libertad de movimiento de la mujer, por ejemplo, es un tema crítico que está vinculado aquí, ¿no? Sabemos que hay otros elementos, ¿no? Sin duda importantes del empoderamiento de la mujer, legales, políticos y psicológicos, pero que nosotros no hemos trabajado en este estudio, ¿no? Hay limitaciones en la base estadística, digamos, al respecto, ¿no? La metodología utilizada en nuestro estudio es la siguiente. Nosotros utilizamos una encuesta bastante conocida, la ENDES, la encuesta de demografía y salud. Juntamos varios años, 2015, 2016, 2017, 2018, o sea, 4 años de base de datos juntas para tener una gran cantidad de datos. Usamos algunos datos del Ministerio de Economía y Finanzas, que son básicamente de gasto y de oferta, que sirven como controles, y el Ministerio de Salud, y todo eso lo juntamos en una base de datos, y utilizamos 3 variables, ¿no? Dependientes, ¿no? O sea, medimos el efecto del empoderamiento de la mujer en 3 variables. 1, uso de anticonceptivos modernos. 2, despistaje de VIH-Sida, si la mujer se ha hecho o no una medida, una prueba para ver si es que tiene o no tiene VIH. Y 3, para aquellas que tienen algunos síntomas, si es que buscó un consejo sobre infecciones de transmisión sexual, ¿no? Son 3 áreas de la salud sexual y reproductiva que la ENDES, digamos, mide y que nosotros consideramos que podíamos utilizar. Pues sobre estas 3 variables hemos hecho el trabajo. Y esas son las variables que nosotros vemos dependientes, ¿no? Sobre qué vamos a medir el efecto del empoderamiento. Y en cuanto a las variables de empoderamiento, como hay una variedad de indicadores que recoge la ENDES al respecto, los agrupamos en 4 grandes bloques, digamos, si se quiere, ¿no? El primero es sobre decisiones sobre los recursos del hogar, ¿no? El segundo es sobre libertad de movimiento. El tercero es sobre si la pareja respeta las opiniones, deseos y derechos de la mujer. Y el cuarto es quién toma decisiones sobre el cuidado de su salud, ¿no? Como pueden ver en este cuadrito, en algunos indicadores, por ejemplo, decisión sobre los recursos del hogar, hay 3 preguntas, ¿no? ¿Quién decide sobre las compras grandes? ¿Quién genera mayores ingresos? ¿Y quién decide sobre el dinero que gana la pareja, ¿no? En este caso, por ejemplo, decidimos no considerar otra pregunta que tiene la ENDES, que es sobre las compras cotidianas de la comida, porque nos parece que eso no mide realmente algo sobre el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y en cada una de estas, aquí se puede ver las preguntas de la ENDES que se utilizaron. Por ejemplo, libertad de movimiento, que es algo bien impactante, como hay una cantidad de mujeres a las cuales simplemente la pareja le impide que visite a las amigas, ¿no? Son variables duras, digamos, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es un procedimiento que se llama de componentes principales para juntar estas 4 variables, digamos, en un solo indicador, para extraer la mayor parte de la varianza en un solo indicador, ¿no? Es un método estadístico que está descrito en el trabajo, ¿no? Entonces, esta es como la metodología básica. Intentamos utilizar indicadores sobre violencia, pero no nos salió ningún resultado, ¿no? En la ENDES, el porcentaje de mujeres que reportan violencia es demasiado, no sé si es demasiado, la proporción no da una cantidad suficiente de casos como para obtener resultados estadísticos adecuados. Entonces somos conscientes de que es un indicador importante, lo probamos, pero no funcionó, digamos, ¿no? Hay unas limitaciones en la base estadística para que ese indicador sea, lo hayamos podido encontrar, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Nos ha pasado un poco rápido, el grafiquito muestra un poco estos indicadores promedio, cómo se distribuyen a nivel nacional, y lo que hicimos fue como el indicador finalmente en cada uno de los casos da un número que es, en fin, que no nos dice nada, digamos, es difícil de interpretar el número. Dividimos cada uno de estos indicadores en 3 niveles, bajo, medio, alto, ¿no? Y esos son los indicadores que utilizamos para poder tener indicadores que pudieran interpretarse de una mejor manera, digamos, ¿no es cierto? De una manera más adecuada, ¿no? Y este cuadrito, me voy a detener un ratito, me parece que es el más interesante, espero no pasarme el tiempo, se puede leer de 2 maneras que son interesantes, ¿no? El primero es vertical, que es como la estimación econométrica. Y la estimación econométrica dice, ¿qué influye en que las mujeres utilicen más anticonceptivos modernos?
Bueno, curiosamente dice que los que tienen más decisión sobre los recursos del hogar utilizan menos métodos anticonceptivos modernos. Pero aquellas mujeres a las cuales la pareja respeta más su opinión, deseos y derechos, utilizan más anticonceptivos modernos. Y en particularmente, no sé si ven en la parte de abajo 4, las mujeres que tienen más empoderamiento en cuanto a decisiones sobre su salud, tienen mucho más posibilidades, usan mucho más anticonceptivos modernos, ¿no? Una de las cosas interesantes es que los distintos servicios de salud reproductivas no están igualmente afectados por las distintas dimensiones del empoderamiento de la mujer. El despistaje del VIH-Sida, por ejemplo, no importa tanto, bueno, estadísticamente no es relevante la decisión sobre los recursos del hogar, y en cambio sí es relevante la libertad de movimiento, ¿no? Si la mujer tiene libertad de movimiento, hará más uso de los servicios de despistaje de VIH-Sida. Si la pareja respeta las opiniones, deseos y derechos de la mujer hará más uso de despistaje de VIH-Sida. Y en cambio, en este caso, curiosamente, si la mujer toma más decisiones sobre su salud, eso no parece afectar el hecho de que la mujer haga más despistajes de VIH-Sida, ¿no? Y las consultas de infecciones de transmisión sexual están particularmente afectadas, digamos, por el hecho de que si la mujer tiene poca decisión sobre los recursos del hogar, habrá menos consultas. Si uno lo ve esto como horizontalmente, digamos, ¿no? Uno ve que las decisiones sobre la salud y el hecho de que las opiniones, deseos y derechos de la mujer sean más consideradas por la pareja son las que tienden a tener más efecto sobre el tema de el uso de servicios de salud sexual y reproductiva. Pero esta es una aproximación, me parece que da bastante para discutir respecto a cómo distintas dimensiones de empoderamiento afectan distintos usos de servicios, ¿no? Por lo menos a mí me llama la atención y me genera un montón de mayores ideas para pensar, ¿no? Por si acaso abajo se detalla de que esta estimación, aquí está resumido, pero hay una serie de controles respecto de la edad, de la región, del departamento, del año, de si hay más centro de salud cercano, de si hay más médicos cerca. La estimación econométrica tiene una serie de controles, ¿no? Que no se detallan aquí, pero están detallados en el trabajo, que sirven para evitar que otros factores confundan el resultado, ¿no? Entonces, esto es básicamente, diría, el resultado más interesante. En resumen, para no pasarme de la hora, bueno, en general las estadísticas básicas, no he puesto aquí, muestran que las más jóvenes usan más métodos anticonceptivos modernos. Parece haber una tendencia, digamos, a mayor uso, lenta, pero mayor uso. A pesar de eso, hay muchas necesidades insatisfechas de planificación familiar todavía en el Perú, algo de 500.000 mujeres que tienen necesidades insatisfechas. Todavía hay un problema aquí que está por resolver y que debemos seguir discutiendo en la academia, me parece, y por eso yo creo que este tema de buscar cuáles son las variables es clave, ¿no? El tema de que las mujeres tengan autonomía en sus decisiones de salud es importante, ¿no? Es la variable más importante. Parece lógico, pero vale la pena la confirmación. No es lo mismo las distintas dimensiones del empoderamiento de la mujer respecto a distintos aspectos de la vida, ¿no? Y razonablemente, cuando la mujer toma más decisiones sobre la salud, va a usar más uso de servicios de salud reproductiva. Y el respeto de la pareja hacia las opiniones, deseos y derechos de la mujer influye positivamente, o sea, afecta que la mujer pueda usar o utilice métodos anticonceptivos modernos, lo cual indicaría que no, hay un tema de autonomía de la decisión de la mujer, pero también la relación con la pareja es crítica, ¿no? Anoto aquí que aquí también, pues las preguntas sobre, la gente pregunta, ¿no? La pareja respeta las opiniones, respeta los deseos, respeta los derechos. Son tres preguntas distintas que si uno las ve bien, pueden tener distintos sentidos, ¿no? Creo que aquí hay más temas por investigar todavía, ¿no? Bueno, aquí está, por si acaso, la revista puede verse en este link, está también en el QR que está al comienzo, y con esto más o menos respetamos en nuestros 20 minutos la presentación, y nada, estoy seguro que los comentarios de Patricia Ruiz Bravo y Carmen Young van a ser muy simpáticos para esta discusión, y también de Carlos Eduardo, que son tres personas que han trabajado el tema bastante más que nosotros dos. Muchas gracias.
Gracias, Pedro y Diego. Muchas gracias por una presentación breve pero muy clara. Creo que es bien relevante el tema de que el cuerpo, que es el primer espacio de poder, sea, digamos, la base de la correlación más robusta con el tema de uso de servicios. La ventaja de este panel es que es interdisciplinario. Entonces tenemos ahora la mirada de una socióloga, Patricia, que además ha venido trabajando género por mucho tiempo, y luego la de Carmen Young, antropóloga, la parte cultural. Pati, 10 minutos para tus comentarios. Adelante, por favor. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias, Pedro y Diego. Bueno, yo también cuando acepté comentar el trabajo de Pedro no podía dejar de pensar en mi amiga Marfil. Y bueno, vaya que le extrañamos y vaya por ella también este trabajo, ¿no? Y ojalá que Pedro siga influido desde los diversos espíritus por mi amiga para que siga trabajando estos temas. A través de él seguiremos viendo a Marfil, ¿no? Entonces esto es lo primero que quería decir, que los estudios de género y empoderamiento han sido hechos sobre todo desde, en el Perú, ¿no? En otros países sí hay más trabajos estadísticos, pero acá en el Perú hay muy pocos, ¿no? Entonces me parece muy saludable que se empiecen a hacer estos trabajos estadísticos que de alguna manera aportan a los estudios cualitativos que ya se han hecho, ¿no? Los trabajos de empoderamiento de la mujer, usualmente la mayoría de los que yo conozco y hemos revisado tienen que ver con el empoderamiento más bien como variable dependiente, ¿no? ¿Qué causa el empoderamiento de las mujeres? Y usualmente tiene que ver con temas de variables como participación en proyectos de desarrollo, en organización de mujeres, las ollas comunes, por ejemplo, ¿no? Hay varios estudios de cómo las ollas comunes han favorecido el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo tuyo lo que de alguna manera refuerza es cómo el empoderamiento tiene otros efectos en diferentes dimensiones de la vida, ¿no? En este caso la salud sexual y reproductiva, que como bien señalas, hay una demanda insatisfecha. Ahora, al respecto yo quería señalar un dato, conceptualmente, el empoderamiento implica que las mujeres adquieran mayor poder, ¿no? Entonces eso supone un proceso digamos, de relaciones, ¿no? Un cambio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, básicamente en este caso su padre o su pareja, ¿no? Entonces, por eso es que me parece muy relevante que en las variables que tú trabajas sea precisamente la autonomía en las decisiones sobre salud y lo de opinión, deseos y derechos, el respeto a la opinión, deseos y derechos del esposo respecto de lo de ella, sean los más relevantes, porque creo que justamente es ahí donde las relaciones de poder sean probablemente, ¿no? Porque como son datos no sabemos qué pasó, ni cómo pasó, ni si se pelearon, si hubo una organización, si hubo una capacitación, no sabemos nada. Pero el hecho es que sí tenemos como dato que hay una autonomía en las decisiones de salud y hay también que el marido respeta estas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que este dato es muy importante porque, bueno, no sé si todo el día me trae recuerdos, pero uno de mis primeros trabajos, bueno, fue con Carlos Eduardo, pero yo tuve que salir del sur chico para irme a trabajar en la primera encuesta nacional de fecundidad del INE. Entonces, imagínate, y sigo viendo salud sexual y reproductiva, me jala ese tema, y el problema es, como tú señalabas al inicio, el cambio en las mentalidades, ¿no? Que creo que va a ser algo que tratará Carmen con seguridad, pero yo de todas maneras lo quería decir, porque el gran problema es, como se ha dicho, no es que no haya información, hay información, lo que pasa es que hay una resistencia a veces de las mujeres por los temores, pero a veces una resistencia efectiva de parte de los varones, ¿no? Entonces, es muy importante que ese tipo de vínculo cambie, porque mientras que no cambie ese tipo de vínculo, esa dependencia de
digamos, de la opinión del esposo o de la pareja o del enamorado, porque esto lo podremos jalar hasta muy jóvenes ahora, ¿no? Ahora el embarazo adolescente también tiene que ver, creo yo, leyendo tu paper, pensaba, ¿no? En el embarazo adolescente y esta dificultad de las jóvenes de decir, yo quiero quiero tomar mis decisiones, ¿no? Entonces hay esta dependencia del varón, y mientras, como tú lo demuestras claramente, y me voy a agarrar de ahí para darle mi última, digamos, la última parte de mis comentarios, yo creo que se demuestra claramente la importancia de estas dos variables, autonomía y respeto en los derechos de las mujeres, como claves para el uso de métodos anticonceptivos. Y eso lo quería vincular entonces a la importancia de estas dos variables para el trabajo de prevención, ¿no? Porque, como se señala, nosotros siempre nos quejamos ya sobre la leche derramada, y acá lamentablemente tenemos que regresar al tema de la prevención y la relevancia, ¿no? Nunca está de más a señalar de la importancia, la relevancia, la urgencia, la necesidad, no sé cuál otra sustantivo usar, del enfoque de educación sexual integral. O sea, si nosotros no formamos niños y niñas que respeten justamente esto que tú estás probando ahora, ¿no? O sea, yo tengo que tomar las decisiones sobre mi salud. Y dos, tú, X, Y o Z, me tienes que respetar mis deseos, mis derechos, de manera tal de que luego la persona, cuando haga uso de su libertad para tener una vida sexual y la vida, como dice Amartya Sen, que tiene razones para valorar, pueda también tomar decisiones de manera autónoma y libre, como señalé al inicio, de estas relaciones de poder, ¿no? Entonces, ¿cómo librarse de esas relaciones de poder? Hay que hacer prevención para que haya una, digamos, una cultura democrática, una cultura de igualdad en las relaciones y un respeto, ¿no? Entonces, yo me quedaría con estas ideas, solamente reiterando, voy a hacerle un cherry a mis amigos economistas también. Felicito a Pedro por esta medición. Nosotros trabajamos con Jonathan Clausen y Silvana un trabajo sobre empoderamiento multidimensional, ¿no? Siguiendo un poco el modelo de Amartya Sen, y ahora estamos en otro que ya es más ambicioso, que es empoderamiento multidimensional a nivel comparativo internacional, ¿no? Usando la misma metodología, pero lo que sí me parece relevante y agradezco mucho es que se empiece a medir, porque si tenemos que hacer una lucha por la educación sexual integral, tú sabes que estas evidencias cuantitativas, no sé por qué pesan más que las cualitativas a la hora de la toma de decisiones en políticas públicas, como tú bien lo sabes. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, Diego, y le cedo la palabra a Carmen Young. Y adelante, Carmen, por favor, por 10 minutos. Gracias. Gracias, Carlos Eduardo y Patti. Y muchas gracias por la invitación a comentar este interesante trabajo de Pedro y de Diego. Es un gran gusto compartir la mesa con ellos y por supuesto también con Patricia y Carlos Eduardo. Como Patti, quiero comenzar resaltando la relevancia de las conclusiones del estudio, ¿no? Que nos traen Pedro y Diego, como es esta importancia específica del reconocimiento de los derechos de la mujer sobre el control en su cuerpo y en su salud, así como la capacidad para poder tomar decisiones sobre métodos anticonceptivos y otros aspectos de su salud sexual y reproductiva. No solamente porque eso es importante para la economía y el bienestar de la sociedad, sino para que podamos ejercer nuestro derecho humano, ¿no es cierto?, a acceder a la salud sexual y reproductiva y a no tener embarazos no deseados. En mi comentario voy a dialogar con algunas investigaciones cualitativas que creo que pueden ayudar a complementar las reflexiones del interesante trabajo de Pedro y de Diego. Y quiero comenzar hablando de un estudio que hicimos antes de esta pandemia de la COVID-19 con Patti Ames, un estudio que hicimos con adolescentes. Era el tema de la menstruación, pero a partir de ahí, pues obviamente se empezó a hablar del cuerpo, del embarazo no deseado, ¿no? Y de otros temas vinculados a la sexualidad de las adolescentes. Y aquí, en diferentes lugares, tanto en Lima como en Huancavelica, en Ucayali, en Loreto,
hicimos el estudio en zonas rurales y urbanas, había consenso en que hombres y mujeres tenían la misma capacidad y el derecho, ¿no?, para acceder a oportunidades semejantes en lo laboral y en lo educativo, ¿no?, en lo económico, pero el terreno de la sexualidad y de la capacidad para poder conocer el cuerpo, regular la capacidad reproductiva, sigue viéndose pues como un tema vedado, ¿no?, un tema incluso negado y asociado principalmente a la vigilancia de padres, de madres de familia, ¿no es cierto? Y con mucho temor es visto por docentes y por directores de escuela, ¿no? Concordantemente con lo que dice Patti, eso nos revela la gran importancia de seguir luchando por esta educación sexual integral. Sin embargo, a la vez contrasta los resultados que tuvimos en otro estudio que hicimos con el grupo de edades de la vida y educación, ¿no?, de la Católica, donde participamos de una encuesta que se hizo también en otros países, y ahí se veía una gran demanda, tanto por chicas como por chicos jóvenes, por saber más sobre métodos anticonceptivos y sobre la prevención del VIH-Sida, ¿no? Tanto aquellos que estaban en unión conyugal como aquellos que eran solteros, que eran solteras, ¿no? Entonces sigue siendo pues un tema crítico, todavía vedado, negado, especialmente para mujeres, para jóvenes, para adolescentes, ¿no? En segundo lugar, como sabemos, este tema de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y la salud reproductiva es un tema pues que ha estado presente, ¿no?, en la historia del movimiento feminista y de los estudios de género, que tiene varias aristas, ¿no? Una de esas aristas ocurre justamente en este ámbito de las relaciones de pareja en el hogar, en la familia, ¿no?, como bien lo han traído Pedro y Diego. Y ahí una tensión que quiero resaltar es esta que yo la resumí en una frase a partir de un estudio que justamente hice en el CISEPA ya hace unos años, ¿no? En una frase que dice, tú te cuidas, yo controlo, ¿no? Porque fundamentalmente se reconoce que la mujer es la que tiene la responsabilidad, porque el embarazo ocurre en su cuerpo, ¿no es cierto? Y además la mayoría de los métodos son métodos de uso femenino. Pero sin embargo, los hombres tienen y quieren participar en la decisión acerca de cómo se van a cuidar, a pesar de que le atribuyen la principal responsabilidad a la mujer. Entonces, aquí me parece bien interesante y útil el análisis más detallado que han hecho Diego y Pedro acerca de cómo se vinculan los indicadores de empoderamiento que ellos han analizado cuando se trata de métodos de uso masculino o en los cuales hay una participación importante de los hombres y aquellos que son de uso femenino, ¿no? Está más desarrollado en su artículo tal vez que en lo que pudieron exponer, pero me parece muy, muy importante para seguirlo explorando, ¿no? Otra dimensión que no se ha abordado en el estudio por la forma en la que lo han delimitado es la relación que tienen las mujeres con los métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Especialmente con los llamados métodos anticonceptivos modernos, ¿no? Y con los servicios de salud, que son los que principalmente proveen la información y también el acceso a estos métodos anticonceptivos, al menos para un sector importante de mujeres, ¿no? Especialmente las que se encuentran en situaciones de mayor pobreza. Y entonces aquí encontramos otro ámbito del poder que yo creo que es tan importante como el que se da en el hogar, ¿no? Porque el hecho de que las mujeres empiecen a usar métodos anticonceptivos modernos que puedan ser más eficaces para sus propósitos en relación del número de hijos que quieren tener, no significa que ellas siempre están de acuerdo con estos métodos y que no tengan costos importantes para ellas, ¿no? Que es algo que aparece de manera muy clara en estudios cualitativos que yo pude hacer, ¿no? Tanto a fines de los 90 como ya posteriormente, ¿no? Especialmente con adolescentes. Y se puede ver allí que muchas veces, especialmente en zonas rurales y en el caso de mujeres indígenas, no estaban usando los métodos que ellas hubieran querido usar y que muchas veces se sintieron con, digamos, cierta imposición, ¿no es cierto?, de la situación o en la relación que tenían con los prestadores de salud o las prestadoras de salud.
¿no? Y entonces ese punto es bien importante y al menos en la ENDE de 2018 pude ver que ciertamente, ¿no? Ahí hay una diferencia relevante entre las mujeres que, por ejemplo, hablan el castellano como lengua materna o las que hablan una lengua indígena como lengua materna, y qué tan de acuerdo estaban ellas con el método que están usando actualmente. Y sí había una diferencia bien grande, pues porque la mayoría de las mujeres que hablaban el castellano estaban de acuerdo con el método que usaban, pero las mujeres que hablaban una lengua indígena no en esta proporción, ¿no? Entonces, el hecho de que estén usando un método moderno y en ese sentido haya una satisfacción de la demanda de planificación familiar no significa necesariamente que estaban de acuerdo con el método, ¿no es cierto? Y ahí vienen otros temas que, como dice Patti, tal vez a través de la encuesta pues no los podemos conocer mucho, pero sí podríamos complementar con alguna investigación cualitativa que muestra que todavía hay una gran distancia cultural y una demanda insatisfecha de información que no se brinda, que no se brinda tampoco interculturalmente y que sigue siendo un gran vacío, ¿no? Y que afecta especialmente a las mujeres indígenas, a las mujeres que están en los ámbitos rurales, ¿no? Y el otro gran tema que tienen las esterilizaciones forzadas su mayor visibilidad, pero que no es el único caso, ¿no es cierto? Es el tema de cómo se respeta o no las decisiones de las mujeres y su derecho a la libre información de una amplia gama de métodos cuando ellas van en búsqueda de un método de planificación familiar, especialmente, ¿no es cierto?, en los casos en los que hay una explicación y un entendimiento diferente de cómo funciona su cuerpo y de muchos temores que tienen en gran parte, ¿no es cierto?, particularidades según la propia, digamos, etnofisiología, ¿no?, de las mujeres, según su cultura, pero que están estrechamente vinculados a efectos secundarios que son reconocidos en la literatura biomédica, ¿no? Como dolor de cabeza, si engordan y otros efectos, ¿no? Que también son reportados por mujeres en zonas urbanas o que pueden compartir la misma explicación biomédica de los servicios de salud, ¿no? Pero que no se saben explicar muchas veces desde los servicios de salud y termina siendo más bien, yo te lo digo por tu bien, ¿no? Y lo tienes que seguir usando si no te quieres llenar de hijos, entre otras cosas que les dicen, pero que no terminan, ¿no?, estableciendo este diálogo más comprensivo, digamos, en el sentido de un entendimiento mutuo con las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro terreno del poder que hay que abordar cuando se habla del empoderamiento de las mujeres en relación a la salud sexual y reproductiva, que está pendiente para seguir trabajando y que implican, ¿no?, el tema que ya traía Patricia, que es la necesidad de pensar en políticas tanto educativas como de salud y del empoderamiento y de mayor equidad de género de las mujeres para que podamos acceder, ¿no?, a nuestros derechos en salud sexual y reproductiva realmente, ¿no? Y luego el otro terreno es el de la vergüenza, que especialmente ocurre en el caso de las mujeres más jóvenes, de las mujeres no unidas, ¿no? Porque el paper de Diego y de Pedro fundamentalmente trabaja con mujeres unidas conyugalmente, ¿no? Creo que ese es otro gran terreno. ¿Qué ocurre con las mujeres que no están unidas conyugalmente, ¿no? Que son especialmente en el caso de las mujeres más jóvenes, donde el embarazo no deseado no ha descendido, ¿no?, sino que se ha mantenido. Incluso en la data histórica se ve que hay incrementos tanto en zona urbana como rural. Entonces ahí lo voy a dejar porque creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Antes de darle un chance a contestar a Pedro y a Diego un comentario, yo quisiera simplemente, con ganas de fomentar el diálogo y el debate crítico, que yo lo veo no solamente como un tema de género, sino como un tema de control político sobre la sexualidad, tanto femenina como masculina, ¿verdad? Si ustedes ven los movimientos de Con mis hijos no te metas o los movimientos pro-life, hay un montón de mujeres metidas ahí de activistas. Entonces la pregunta no es por qué hombres o mujeres, sino por qué hay este pensamiento conservador tradicional, ¿verdad?, muy asociado a lo que yo llamaría la cultura política de la sexualidad, tanto masculina como femenina, aunque obviamente se expresa más en el tema de limitar los derechos de la mujer. Entonces me parece que esa división de hombres buenos y hombres malos y mujeres buenas es bastante simplista. Tenemos que mirar un nivel más intermedio, más de lo que llamaría yo la sociedad política. Pero en fin,
podemos regresar al tema. Hay varias preguntas en el chat, pero Pedro y Diego, no sé si quisieran algún comentario o respuesta a los interesantes puntos de vista de Patricia o de Carmen, o prefieren las preguntas, lo que ustedes prefieran. Sí, claro, me toca a mí porque Diego ha tenido que salir a cuidar una práctica dirigida, está chambeando, entonces ya nos hemos repartido un poco los roles, y sí, me gustaría bastante comentar sobre todo lo que han dicho Patti y Carmen sobre este tema, ¿no? Tal vez primero, a veces con la exposición rápida uno pierde el sentido profundo de la investigación, ¿no? Y yo creo que el sentido profundo de la investigación para mí tiene cruza dos temas viéndolo de determinada manera, ¿no? Por un lado, efectivamente, resaltar la importancia del empoderamiento de la mujer, que tiene su importancia como un objetivo en sí mismo, ¿no? En la lógica de Amartya Sen, ¿no es cierto? De tener mayor libertad, ¿no? Pero también como una forma de entenderla como agencia, ¿no? Como las mujeres que pueden atender sus propios temas de salud sexual y reproductiva y las capacidades que tienen de hacer eso, y como eso efectivamente hoy me parece, ¿no? O resulta de aquí es una traba fundamental para el tema del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Muchas veces desde la salud pública, el tema de acceso a los servicios de salud lo hemos visto, lo solemos ver como un tema donde el tema es principalmente de oferta, ¿no? ¿Cuál es el problema esencial para el acceso a los servicios de salud? Muchas veces se ha visto como, bueno, necesitamos más médicos, más enfermeras, más postes de salud, más cerca de la gente, ¿no? Y a veces incluso esto se puede, ya, un poquito más avanzado, ¿no? Como, ok, y un servicio de salud, digamos, adaptado interculturalmente, un poquito más avanzado, ¿no? No estoy hablando de que eso resuelva los problemas de interculturalidad en salud, pero un poquito más es un servicio de salud que tenga una cierta adecuación cultural, como se ha probado en una serie de cosas, ¿no? Pero aquí hay otro elemento que a mi juicio es esencial, ¿no? Me parece, ¿no? Y que este estudio trata de resaltar, que es, bueno, el uso de servicios de salud reproductiva como otros servicios depende esencialmente de los propios usuarios, de la propia ciudadanía, y eso depende de que las mujeres tengan la capacidad en términos de su empoderamiento, no solo de que, o sea, el puesto de salud puede estar a la espalda, ¿no es cierto? Pero si tiene un esposo machista controlador que tiene una mentalidad retrógrada, igual no lo harán, ¿no? Y eso probablemente es una barrera importante, y nosotros quisimos aportar en esta idea, como dice Patricia, con un estudio como cuantitativo, ¿no? Y aquí, como avanzando en el diálogo interdisciplinario, siempre hay esta cierta, no sé cómo llamarla, tensión o complementariedad, ¿no? Los estudios cuantitativos siempre son muy malos cualitativamente. No sé, es decir, como que siempre tenemos una cantidad tan restringida de variables para tratar de aproximarnos una realidad tan compleja y diversa que siempre se quedan fuera muchos temas, ¿no? Es como la debilidad de los economistas, ¿no? La potencia es que, miren, aquí yo, ¿no es cierto?, recogí, no recuerdo ahorita, 80,000 datos, esto es representativo a nivel nacional, esto no es para un grupo particular, para un grupo indígena, para un grupo rural, no es un estudio de caso, este es un problema nacional, ¿no? Entonces tiene la ventaja, y por eso yo creo que también permite cierta complementariedad, ¿no? Ahora, sí me hace pensar que, claro, a veces que la ENDES, que es una encuesta que tiene tanta potencia, que tiene tantas preguntas sobre el tema, que tiene tantos casos, ¿no? Tantas familias encuestadas, pero también hay un montón de temas en los cuales creo que podríamos mejorar un poco el cuestionario, ¿no? Hay una serie de preguntas en las cuales uno piensa, bueno, el cómo se formula la pregunta, el qué estás preguntando, a quién le estás preguntando, tiene un montón de implicancias, ¿no? Que creo que tenemos que repensar, ¿no? Por ejemplo, todas estas preguntas de empoderamiento de la mujer en la ENDES siempre son a las mujeres unidas, ¿no? Es mucho más complejo investigar en la ENDES un tema crítico, como decía Carmen Young, que es, bueno, y las mujeres no unidas, ¿me explico? O sea, la sexualidad no se acaba, o sea, no es solamente de los que estamos unidos, ¿no? Pero esos son temas que tenemos todavía que desarrollar mucho más cuestionario o posibilidades de investigar en la propia encuesta de la ENDES, que creo que tiene mucha potencia, digamos, ¿no?
Y también yo aquí siento que uno, luego he estado pensando, ¿no? Luego de haber hecho la investigación, yo sí tengo una cierta preocupación personal, digamos, ¿no es cierto?, sobre el tema del embarazo adolescente, ¿no? Es un tema que a mí me resuena, digamos, ¿no? Y sí siento que posiblemente este trabajo sería, uno podría pensar en complementarlo con algo más dedicado al tema del embarazo adolescente, pero posiblemente el problema con una base de datos como esta es que, como buena parte de las preguntas sobre el empoderamiento de la mujer son para mujeres unidas, y probablemente el problema del embarazo adolescente es mayormente en mujeres no unidas. No sé si me explico. Entonces ahí tenemos un tema que me parece, no sé, a mí me parece gordo que investigar, que trabajar, ¿no? Porque me parece que una de las grandes barreras que impiden reducir este tema del embarazo adolescente no deseado es precisamente un poco empoderamiento de las mujeres en otro sentido, ¿no? Con su pareja joven, adolescente, que, ok, no estarán unidas permanentemente, pero que de todas maneras se establece, ¿no? Es un hombre que establece controles, que establece condiciones, que impide determinadas cosas, ¿no? Que se impone, ¿no? Y tal vez una falta de educación, ¿no? De conocimientos, ¿no? Como decía Patricia Ruiz Bravo, que creo que es clave, ¿no? Efectivamente, rescatar el tema de educación sexual integral sigue siendo un tema crítico, y creo que efectivamente una de las cosas que aportaría esto es parte de la educación sexual integral. Uno es todo el tema del conocimiento, del cuerpo, de los métodos anticonceptivos, de la producción, etcétera, pero otro es, y las mujeres tienen derecho a decidir, ¿no? No sé si me explico, no es solo un conocimiento de los métodos, no, también hay un tema del poder de decidir, claro. de la democracia y la autonomía de las mujeres, que debe ser parte, creo yo, ¿no? Es parte, ¿no? Pero creo que hay que mantenerlo como un tema esencial, ¿no? No es solamente un tema, digamos, técnico-biomédico, ¿no? Me explico. La explicación de la educación sexual integral, tu cuerpo tiene estas partes y te reproduces así y podrías usar este método. Creo que hay otro componente esencial en el tema del empoderamiento de la mujer, digamos, ¿no? Me parece que eso es clave, ¿no? Nada, comentaré que efectivamente hay, digamos, varios temas aquí que se pueden trabajar bastante más, ¿no? Los temas de interculturales, los temas de pueblos indígenas, los pueblos de adolescentes, hay un montón de, varios temas a mí me parece que todavía están por investigar bastante, y que hay que resaltar la importancia del tema, ¿no? Todavía en el Perú aquí tenemos un problema, ¿no? Me explico, que hay que volverlo a poner en la mesa, que seguramente pues Carlos Eduardo conoce de hace bastantes años, digamos, ¿no? Pero sigue siendo un tema vigente, ¿no? Sigue siendo un tema vigente. No podemos negar que se ha avanzado mucho también, ¿no? Carlos Eduardo seguramente mejor que yo debe saber las estadísticas respecto al uso de métodos anticonceptivos y el conocimiento comparando hace 50 años con ahora. Es evidente que hay un avance importante, pero todavía hay una brecha, digamos, que resolver, ¿no? Y tal vez terminaría, me hizo pensar alguien como haciendo un poquito de propaganda para los que les interese este tema, que es que un egresado nuestro de la Facultad de Economía, Gianmarco León, que trabaja ahora en la Universidad de Barcelona, ha sacado hace poco un artículo académico sobre el efecto de largo plazo de las esterilizaciones forzadas en la demanda de servicios de salud. Y, digamos, pone una evidencia empírica sólida, respaldando el hecho que en aquellas zonas donde hubo esterilizaciones forzadas, hay un efecto, en inglés un chilling efecto, un efecto congelamiento, ¿no? Un efecto retracción, ¿no? Como se produjo eso, muchos años después todavía se verifica que las mujeres y las personas tienen menos demanda de la salud por ese efecto que había habido anteriormente, ¿no? Y eso va mucho, creo, en la dirección de lo que decía Carmen Young, que creo que es algo que compartimos, ¿no? Que es, no sé, descontento, creo que compartimos respecto a un servicio de salud que muchas veces es muy vertical, ¿no? En y en otros aspectos, ¿no? Nosotros hace poco en otra investigación lo encontramos un poco como un tema respecto al tema de anemia, ¿no? Típicamente la consulta de salud respecto a la anemia, señora, dele estas pastillas, y si le cae mal, dele las gotas, y si le cae mal, dele las gotas, y usted piensa mal, dele las gotas, y es un médico o una enfermera que simplemente machaca, ¿no? Una orden, ¿no? En vez de tratar de comprender
al paciente o a la persona o a la familia, entender sus dificultades, sus condiciones, sus preferencias y tratar de adaptar el servicio de salud, ya sea de planificación familiar o de otros casos, a las condiciones particulares, ya sea culturales o familiares o individuales o de preferencias de las personas, de las parejas, ¿no? Ya sea por los efectos sobre el cuerpo o sobre cómo la familia o la comunidad están organizadas y piensan, ¿no? Y ese es otro tema que me parece que ahí es interesante, digamos, ¿no? Y tal vez ya me he extendido un montón, pero efectivamente un tema que nosotros casi optamos un poquito, ¿no? Pero que luego hacer el trabajo me llama bastante la atención, ese tema de, efectivamente, el tema de empoderamiento de la mujer, que Patricia ha efectivamente investigado y ¿no? Establecido, digamos, esto propuesto, un indicador. Hay aquí también mucho que se está trabajando a nivel internacional, ¿no? Me explico. Por trabajar en el Perú y también a nivel internacional hay una discusión viva respecto de, oigan, ¿y esto cómo se mide? ¿Y cuál es la mejor medición? ¿Y cómo decidimos? ¿Y cuál tiene efecto? ¿No? Y claro, aquí nosotros como investigadores, digamos, como que optamos leyendo la literatura sin ser expertos por algo que nos pareció razonable, pero es un campo en el cual creo que también en el Perú hay una discusión recién inicial, ¿no? Que creo que se puede trabajar bastante más. Tal vez indicaría que encuestas como la ENDES tienen material para trabajar, ¿no? Tienen material para explotar, con sus debilidades, como digo, porque siempre las preguntas de una encuesta aquí son muy simples, pero por otro lado tienen su propia potencia, ¿no? Hasta ahí creo que llego con los comentarios y muchas gracias por estos comentarios tan simpáticos y tan colaboradores, digamos, estos que creo que aportan tanto a este tema y por tratar de mantener esta discusión viva. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Me voy a permitir leer 2 o 3 preguntas por el tiempo que hemos recibido por el chat para justamente comentarlas, no solamente del caso tuyo, Pedro, sino también obviamente el de Patricia y el de Carmen. De Álvaro González dice, para coadyuvar a una política demográfica, ¿en qué medida contribuiría la revisión de la Iglesia Católica de sus normas contrarias al control de la natalidad? Te leo varias y después tú me dices cuáles crees tú que puedes responder. Acá hay una que es más bien cualitativa, de Julia Laura, dice, sería interesante conocer cómo vive actualmente la mujer su sexualidad, los milenios, las diferentes generaciones, qué cambio ha habido generacional en el tema de la sexualidad, porque obviamente el tema de empoderamiento tiene mucho que ver, como decíamos y decía Carmen, con el tema de la noción de que el cuerpo es mío y yo tengo que tomar decisiones sobre eso mismo, ¿verdad? Creo que la discusión sobre el aborto es un tema que va a ser fundamental en América Latina y en el mundo en este momento, y hay una ola conservadora, justamente que de hombres y mujeres, quiero insistir en ese tema, va en contra de ese tipo de cambios. A ver, ¿qué más? Una pregunta adicional, si me permites un momentito. Claro, Norma Miriam sostiene una cosa importante y es que qué importante es empezar a mirar el tema de la prevención de la salud. Por ejemplo, cómo explicar también, sería otro estudio, gente que se opone a la vacuna, que no quiso vacunarse. Tenemos en el caso de la facultad, no menciono nombres, varios profesores, estudiantes y trabajadores que no han querido vacunarse, a pesar de toda la evidencia al respecto. Entonces, el tema de las barreras culturales me parece que es fundamental para tratar de entender lo cuantitativo, pero lo cuantitativo nos debe llevar a la pregunta cualitativa para entender cómo se toman las decisiones que están detrás de eso. Y finalmente, Álvaro González también plantea cuándo se va a incluir en el currículum de estudios una formación ciudadana que incluya el respeto por la persona humana y una reducción del machismo que incluye la aventura sexual, la fertilidad compulsiva y la agresión contra la mujer. Adelante, Pedro o Carmen o Patricia, si quieren comentar una de las cuantas de estas preguntas. Son varias. Yo quisiera hacer un comentario sobre las jóvenes, lo de la sexualidad de las jóvenes, porque justamente estoy asesorando 2 tesis y solamente para breve, ¿no? La importancia de las redes y del control masculino sobre las enamoradas. Entonces, la tesis comenzó como una pregunta sobre dependencia emocional, pero en realidad, más que dependencia emocional de la joven hacia el joven, es un estudio de casos, ¿no? Tampoco es cuantitativo, pero valdría la pena esta relación que ahora viene, digamos, de las no unidas, para responder a la pregunta de Carmen, que están en relaciones de pareja y viene el control por las redes, ¿no? Por el teléfono, por con quién estás, y ahora he visto que hay una aplicación para que sepan dónde vas a estar y también entonces ojo que te está vigilando siempre, ¿no? Entonces yo creo que por allí
hay un tema por explorar respecto a la sexualidad de las jóvenes, ¿no? Mis hijos no te metas. Muy bien. Gracias, Patricia. Carmen. Bueno, en realidad lo de la sexualidad de los jóvenes, que es un tema que yo también he venido siguiendo en diferentes momentos, digamos, de mi trayectoria profesional, hago la comparación, siempre pensando en los estudios cualitativos, ¿no? Que son los que más he hecho, y pues hay diferentes formas de control, pero se reeditan, ¿no? Ya los chicos, por ejemplo, no están esperando que la enamorada sea virgen, pero que no sea recorridaza, es lo que piden ahora, ¿no? Pero no, sin embargo, en el caso de los chicos no se pide lo mismo. Y entonces, por ejemplo, ahora que decía Pedro el tema del conocimiento, ¿no? Justamente hice un estudio con adolescentes, chicos y chicas que se habían formado en un programa de 3 años, ¿no? No estoy diciendo en un taller de una semana, sino en un programa de 3 años, en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y ellos eran excelentes, promotores, capacitadores, pero cuando se trataba de sus vidas, ahí venía el problema, porque por ejemplo la chica todavía tenía mucha vergüenza para pedirle a la pareja, ¿no?, que usara el preservativo. Tenía vergüenza porque la iban a tildar de recorridaza, ¿no? Entonces, y lo mismo se le preguntaba al chico, decía, bueno, sí, en verdad, yo enseño cómo se usa el condón, llevaban su dildo, todo lo demás, pero el asunto era que él acepte que su enamorada le diga, ponte el condón, ¿no? Porque ahí, más allá del tema de que si da igual placer o no, que también es otro tema que discuten ellos, ¿no es cierto? El otro tema era, ¿eso qué significará? Que sabe mucho, ¿no? Entonces, digamos que hay cambios, pero también hay grandes permanencias, ¿no? Y sobre la pregunta de la Iglesia Católica, bueno, pues el asunto principal, creo yo, es que este es un Estado laico, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica tiene sus normas para sus fieles, ¿no? Pero no puede depender la política pública de cómo ellos revisen, ¿no es cierto?, sus propias pautas. Y creo que las mujeres, al menos de los pocos estudios que hay, ¿no es cierto?, que son católicas, por ejemplo, no necesariamente siguen todas las pautas que dice oficialmente la Iglesia, ¿no es cierto?, en relación a cómo cuidarse. Entonces creo que ahí hay un tema complejo, ¿no?, que involucra agencias individuales también. Y por ahí alguien hizo una pregunta bien interesante acerca del empoderamiento de los hombres, y yo diría que efectivamente, ¿no?, hay todo un tema de construcción de masculinidades alternativas que requieren empoderamiento de los hombres, ¿no?, justamente para evitar ser buleados por los pares, que siguen siendo referentes muy importantes para construir nuevos modelos de masculinidad, ¿no? Entonces se necesita empoderamiento de los hombres para defender otra forma de ser hombre, ¿no?, de no ser buleado por eso, y de así empezar a sembrar otro tipo de relaciones de género, digamos, ¿no? Gracias, Carmen. Terminamos con un par de reflexiones, si me permiten. María Ragús, decana de Psicología, además que ha trabajado, es pionera en este tema, nos dice que con la ENDES 2000 se analizaron solo para adolescentes y mujeres menores de 25 años, se dieron patrones de sexualidad muy específicos, distintos a la de mayores, ¿verdad? Entonces, realmente hay que empezar a desagregar, ese es el valor de una mirada de conjunto, es plantear preguntas, ¿no? Y el otro tema que me parece, a mí desde el punto de vista fundamental, es entender la sexualidad como un campo de poder, ¿verdad? Es decir, todo el tema de las dimensiones políticas de la sexualidad, que siempre ha sido sujeta de control en toda cultura por diferentes grupos, ¿verdad? Y ese es un tema que me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque asistimos a una ola conservadora. Y un comentario muy puntual también es, una de las cosas anómalas del Perú, como señalaba Pedro, no solamente es que la tasa de prevalencia de métodos modernos es bastante constante, ha cambiado poco en los últimos años, sino que es el país de América Latina, con excepción de Centroamérica, que usa más el ritmo. Y sabemos que la tasa de falla en el caso del ritmo es altísima. Y sospecho que eso tiene que ver con dimensiones culturales. Cuando trabajamos este tema en forma activa en Pathfinder, encontramos que el mensaje de la Iglesia, no era católica y conservadora, no era tanto que la planificación familiar es pecado, sino que es peligrosa. Entonces hay una serie de mitos. Yo me haría la usuaria asustada, como decía Patricia, ¿verdad? Gente que usa en Dios, pero me voy a morir, me alcance, prefiero eso, a no tener un hijo más. Entonces, es un tema típicamente de investigación interdisciplinaria. Quiero felicitar a todos los temas del panel, porque esto es un tema que tengo que mirarlo desde el punto de vista de los derechos, pero también de las disciplinas, porque cada una tiene mucho que aportar. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a Pedro, un abrazo a Pati y a Carmen, y nos vemos pronto, seguramente en la facultad. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Gracias a todos. Gusto de verlos. Todas. Abrazo.